Dios les bendiga, hermanos. Una bendición estar acá compartiendo la palabra del Señor. Les saludamos desde aquí, desde Iglesia de Cristo Maranata, en la ciudad de Nueva York, en Riverhead específicamente. Queremos darle gracias a Dios por el privilegio que nos da de poder estar aquí en este lugar compartiendo la palabra. Y también queremos agradecer al apóstol Sergio por la oportunidad que nos da de poder compartir la palabra. Que Dios bendiga al apóstol y le siga dando esa fortaleza, esa unción para las naciones, ¿verdad? También aquí estamos bajo la cobertura del apóstol Edwin García, aquí en la ciudad de Nueva York. Reciba un saludo, que Dios lo bendiga, y es un privilegio poder compartir la palabra del Señor y poder bendecir a todos aquellos que estén al alcance de mi voz en este momento, y a donde este mensaje nos le permita llegar, ahí que usted lo reciba con bendición. Queremos orar, ¿verdad? Aprovechar el tiempo y pedirle al Señor que nos hable a través de su palabra. Yo sé que Dios va a dar una palabra para cada uno de nosotros. Oramos. Padre, te damos gracias en esta preciosa hora. Señor, nos presentamos delante de ti. Queremos ser solamente instrumentos en tus manos. Solamente queremos, amado Dios, ser vasos, Señor, para que tú puedas ministrar a tu pueblo. Bendecimos, Señor, a cada uno de los que están escuchando este mensaje, que esta palabra no regrese vacía, sino que cumpla el propósito por la cual tú la envías. Nos ponemos en tus benditas manos. Te rogamos, Señor, que pueda fluir una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, y que todos aquellos, Señor, que escuchen este mensaje puedan ser edificados. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo quiero compartirle este tema en esta preciosa proclama que el Señor nos ha regalado. Este tema que le hemos titulado Recuperando la Fe. Recuperando la Fe. Alguna vez quizás usted ha salido de viaje y tiene que revisar su automóvil o su maleta. Cada vez que usted va a salir de un lugar, revisa, ¿verdad? Si es su carro, revisa el aceite, revisa el líquido de frenos, revisa usted la gasolina, y para que en su viaje le vaya bien, para que en su viaje no le falte nada. De la misma manera, nosotros estamos en este viaje porque la Biblia dice que somos extranjeros y peregrinos, y que vamos una vez más a la casa de nuestro Padre Celestial. Necesitamos revisar algunas cosas, y una de las cosas que tenemos que revisar es la fe. Es cómo está la fe. La Biblia habla de que hay niveles de fe. Por ejemplo, cuando el Señor regresó a la ciudad de donde Él era, en Nazaret, dice que no hizo ahí muchos milagros. Dice que hizo ahí unos cuantos milagros por la incredulidad de ellos. Es decir, que ahí vemos que no había el nivel de fe que había ahí. Era un nivel de incredulidad. No creían. Y la Biblia dice que al que cree todo le es posible, pero el que no cree definitivamente no va a recibir nada. Entonces es el nivel más bajo, donde no hay fe, sino que lo que hay es incredulidad. ¿Se acuerda también cuando los apóstoles estaban reprendiendo un demonio y que el Señor dice: este género no sale sino con ayuno y oración? Ellos le preguntan al Señor y le dicen: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos reprenderlo, sacarlo? Y el Señor le dice: por vuestra poca fe. Entonces ahí vemos otro nivel de fe, poca fe. El Señor le dice: ustedes son unos hombres en este momento que su fe es poca. Y luego vemos otro nivel, el nivel de aquella mujer sirofenicia que le empezó a pedir al Señor por su hija y le insistía. Y es tan tremendo porque el Señor le dice: no está bien darle el pan de los hijos a los perrillos. Y aquella mujer le contesta al Señor y le dice: Señor, pero hasta los perrillos comen de las migajas que caen de sus amos. Lo que ellos no se quieren comer, yo me lo voy a comer. Y el Señor le dice: oh mujer, le dice,
grande es tu fe. Entonces ahí vemos otro nivel de fe. Ya vimos que hay incredulidad, hay poca fe, y ahora encontramos que el Señor ve y dice, grande es tu fe. Y cuando el Señor iba de camino, hermano, se le apareció un centurión. Y aquel centurión le dice al Señor, Señor, ven a mi casa a sanar a mi siervo, por favor. Y el Señor le dice, está bien, yo voy contigo. Pero aquel hombre le dice, Señor, ¿sabes qué? Yo soy un hombre bajo autoridad, que le digo a este ven y viene, y le digo a este que vaya y va. Así que solamente di la palabra y yo sé que mi siervo sanará. Y el Señor le dice, no he hallado ni en Jerusalén tanta fe como la de este hombre. Y podríamos decir que es uno de los niveles más grandes de fe. Aquel que solo le dice, envía tu palabra, Señor. Aquel que cree en la palabra. Pero note que en este caso está relacionado con la autoridad. Que cree en la autoridad, que cree en el orden de Dios, que Dios se mueve en orden y en autoridad. Que aquel hombre, hermano, sorprendió al Señor y dice el Señor, ni en Jerusalén he hallado tanta fe como la de este hombre. Porque es un hombre que se mueve en autoridad, que reconoce autoridad, y entonces su fe se transporta a un nivel más alto. Entonces vemos, hermano, que tenemos que examinar qué tipo de fe tenemos, qué tan llena está nuestra vasija de fe, qué tan llenos estamos de fe. Y por eso yo quiero entrar ya al tema y ver que la fe que nos habla Mateo capítulo 14 verso 28, en el caso de Pedro, cuando el Señor se acerca en aquella tormenta, dice, entonces le respondió Pedro. El Señor venía caminando en medio de una tormenta sobre las aguas. Y entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda. Autoridad y fe, una orden, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Mire qué tremendo lo que pidió el apóstol Pedro, una fe fuerte, una fe atrevida, una fe que estaba realizando una hazaña, que quería salir de lo natural. Y entonces le dice al Señor, Señor, manda que yo vaya, da la orden para que yo vaya a ti y camine también sobre las aguas. Fíjese que estamos viviendo tiempos adversos, difíciles a nivel mundial, pero son tiempos donde la fe del Hijo de Dios lo va a sostener. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá, se mantendrá vivo, se mantendrá avivado, se mantendrá lleno. Entonces dice acá que la fe de este hombre le dice al Señor, manda que yo vaya a ti en medio o sobre las tormentas, que camine sobre los problemas, sobre las adversidades. Y el Señor tan lindo, porque le está desafiando Pedro, está desafiando al Señor en el buen sentido de la palabra. Y el Señor le dice, ven, da la orden el Señor y le dice, ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mire qué impactante, hermano, porque ahí Pedro experimentó lo que el Señor estaba experimentando. Y eso es algo que el Señor quiere dejarnos, que ahí el Señor dice, lo que yo estoy haciendo no es algo que ustedes no puedan hacer. Ustedes lo pueden hacer si tienen la fe, si tienen esa fe atrevida, fuerte, si se atreven a creer. En este momento Pedro estaba lleno de fe. Y muchas veces nosotros nos sentimos que andamos caminando sobre las tormentas. Todos los cristianos, hermano, en momentos de nuestra vida experimentamos esa llenura de fe. Esa llenura de fe, hermano, que
que nos sentimos, hermanos, robustos, fuertes, que lo que sale de nuestra boca, que viene de nuestro corazón, son palabras de fe. Hablamos por fe, caminamos por fe, nos movemos por fe. Hermano, hay momentos que experimentamos nosotros como hijos de Dios fuertes. Yo no sé, yo creo que todos los creyentes nos hemos sentido fuertes en algún momento, en etapas de nuestras vidas. Pero también hemos experimentado que la fe comienza a menguar. Cuando vemos nosotros, hermano, a Pedro, su fe le comienza a fallar. Empezó el desafío lleno de fe, lleno de fe. Pero dice en el verso 30, pero viendo la fuerza del viento, miren lo primero que ataca la fe, tuvo miedo. Y hoy estamos viviendo la pandemia del temor, la pandemia del terror, del miedo. Lo primero que el hombre sintió en el huerto del Edén cuando le falló a Dios fue miedo, fue temor. Tuve miedo, dice el hombre, y el miedo lo acobarda, lo detiene. El miedo impide el desarrollo del creyente. Pero viendo la fuerza del viento, tuve miedo. Tuvo miedo, dice la Biblia, y empezando a hundirse, gritó, diciendo: Señor, sálvame, sálvame. Empezando a hundirse. A veces nosotros andamos robustos en la fe, fuertes en la fe, pero comenzamos a hundirnos, comenzamos a descender, comenzamos a menguar. De repente las cosas no se comienzan a dar de acuerdo a la expectativa que tenemos, de acuerdo a los anhelos que tenemos. Empezamos un proyecto y en vez de crecer comienza a menguar. Caemos en alguna enfermedad y en vez de recuperarnos se comienza a empeorar la situación. Y empezamos a tener miedo, empezamos a tener temor y empezamos a hundirnos, a menguar, a decir: aquí ya no se puede, a darle lugar a pensamientos de derrota, a darle lugar a pensamientos de duda, de temor. Y la fe comienza a decaer, a decaer. Yo no sé si tú te has sentido así, que le has clamado a Dios, le has pedido a Dios, has creído y de repente las cosas no se comienzan a dar de acuerdo a tu perspectiva. Pero déjame decirte que todo está en el plan perfecto de Dios. Todo está en el plan perfecto de Dios. Hasta el día de hoy Dios tiene el control de lo que está pasando. Acá en Estados Unidos la gente está con temor por el cambio de gobierno. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que nos espera? Las situaciones que se están dando, hermano. Pero allá en los cielos hay uno que sigue sentado en su trono. Hay uno que sigue gobernando y gobernará por los siglos de los siglos. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ahí mande un mensaje con unas palmas virtuales en el nombre de Jesús. Mire, y dice acá que empezó a hundirse, empezó a menguar, empezó a dejarse llevar por esa ola terrible. Pero en medio de esa zambullida que se está dando, logró gritar: sálvame, Señor. Y la palabra dice: clama a mí y yo te responderé. Clama al Señor y Él te responderá. Entonces la fe se comenzó a perder y muchos creyentes se están hundiendo. Muchos creyentes, la situación está difícil, está empeorando y la fe se está perdiendo. Pero hoy el Señor te dice: recupera tu fe, recupera esa fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si quieres que algo suceda, tienes que creer, porque algo va a hacer el Señor. Y en el verso siguiente, porque de nada nos serviría leer esto, hermano,
donde el apóstol Pedro tuvo miedo y se hundió, si no leemos lo que sigue. Mire qué hermoso lo que sigue. Y al instante, en ese momento, Jesús, nuestro amado Señor, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, habías empezado bien, pero tu fe la comenzaste a perder. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué le diste lugar a la duda? ¿Por qué le diste lugar al miedo, al temor? ¿Por qué dudaste? Ya casi llegabas, ya casi lo alcanzabas, ya casi llegabas a donde yo estaba. Hombre de poca fe, comenzó a fallar tu fe, pero hoy el Señor te dice que su mano está extendida todavía. La diestra del Señor no se ha cortado, sigue extendida a favor de su pueblo, a favor de sus hijos. La diestra del Señor está extendida todavía sobre su bendito pueblo. El Señor no te ha dejado. Quizá vas a tragar agua, quizá te vas a ahogar, vas a estar ahogándote, pero el Señor te va a sacar. Qué experiencia más horrible. Yo me acuerdo cuando hace muchos años, cuando era niño, hermano, yo no crecí cerca de los ríos ni del mar, porque ve las personas que crecen cerca de los ríos, del océano, del mar, hermano, unos expertos nadadores. Hermano, yo lo más que me sumergía era en el tonel que había en la casa. Ahí a veces me echaba mi piscinazo en el tonel. Pero un día nos llevaron a una piscina, hermano, y me empecé a ahogar, empecé a tragar agua. Y es una sensación horrible, hasta que sentí las manos de un amigo que me empujó de la espalda. Hermano, él sí sabía nadar y a puro empujón me fue llevando hasta la orilla, hermano. Por eso Dios te dice hoy, aunque sea empujones, te voy a sacar de ese lugar donde estás. Pero la mano poderosa de Dios está sobre tu vida. Ahora, la vida de Pedro eran desafíos de fe. Y allá en Lucas capítulo 23, verso 31, cuando Pedro le dice: Señor, yo no te voy a dejar. Mire lo que el Señor le dice. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandeaos como a trigo. Mire qué tremendo, que el diablo allá en los cielos está mandando solicitudes. Me pueden prestar a fulano de tal para que los zarandee. Yo vengo aquí aplicando una solicitud para que me presten a fulano, a mengano, y muchas le dicen denegado a él, pero muchas le dicen: este sí lo puedes probar, a este sí lo puedes zarandear, hermano. Y eso está cardíaco, eso está cardíaco. Usted diga: Señor, por favor, que cuando Él me pida a mí, niégaselo, ¿verdad? Pero bueno, y si lo apruebas, Señor, por favor, auxíliame. Entonces le dice el Señor a Pedro: mira, Pedro, le dice: Satanás llegó allá, así como pidió a Job, fue a pedirte a ti para zarandearte. Pero mire, pero yo, dice el Señor, he rogado por ti que tu fe no falte, que tu fe no te falle. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. La Biblia dice que a la diestra del Padre intercede Jesús por ti y por mí. Quizás todavía hay congregaciones donde todavía no se congregan, o como en el caso nuestro, hermano, no nos podemos congregar todos al mismo tiempo. Unos vienen unos días, otros vienen otros días, y quizás hay gente que dice: hoy estaba necesitado y no alcancé para ir a la iglesia, no fui designado para ir a la iglesia. Cuando llené mi solicitud ya estaba lleno el cupo y hoy estoy más necesitado que nunca. Tú que estás en tu casa, déjame decirte que allá en el trono del cielo
hay uno que se llama Jesús y a la diestra del Padre Él está intercediendo para que tu fe no te falte. El Señor está intercediendo y dice: Señor, por favor, fortalece la fe de mi hijo. El Señor está rogando que tu fe no falte, que estés con la fe suficiente para pasar ese desierto, para pasar esa prueba, porque el Señor está intercediendo a favor nuestro. Ah, qué glorioso. Quizás no pudiste ir a la iglesia y le ibas a pedir oración al pastor, le ibas a pedir oración al anciano y ya no te dio tiempo, pero hay uno que está intercediendo por ti. Que no te falte la fe, recupera la fe. Tú eres hijo de Dios. El día que tú creíste, el día que recibiste al Señor, tu nombre fue inscrito en el libro de la vida del Cordero. Y el Señor dijo: los que a mí me diste, ninguno se ha perdido, excepto el que ya venía perdido. Tú estás en el libro del Cordero y el Cordero está intercediendo a favor tuyo, a favor mío. Bendita sea la misericordia y el favor de Dios. Por eso la duda no es compatible con la fe. La duda no es compatible con la fe. Dice acá Santiago 1:6: el que pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y luego dice: no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Fíjese que cuando vemos nosotros las definiciones de duda, es, hermano, el suspenso. Dice que una de las definiciones de duda es suspenso entre decisiones. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Será que sigo esperando o será que me muevo? Es esa incertidumbre de lo que va a pasar. Otra definición es desconfianza. No confía, sino que desconfía. Es que le quita confianza, hermano. Sospecha que algo malo puede pasar, sospecha de alguien, sospecha de algo. Y otra es dar poco crédito a lo que se escucha. ¿Será que lo que me están diciendo es cierto? Tantas veces lo he escuchado. ¿Será? Y empieza a dudar de lo que oye. No le da crédito a lo que escucha, hermano. Y eso no puede ser así. Todo lo que usted escuche de los hombres está bien si lo desecha. Está bien si usted dice: eso no me sirve. Pero nunca deseche la bendita palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que sostiene los universos. Es la palabra fue la que creó los mundos. La palabra te puede sostener. No deseche la palabra, no dude de la palabra, porque el que duda no recibe. No recibe. No piense que va a recibir, porque duda. Por eso pida con fe. Son tiempos donde debemos nosotros pedir con fe. Entonces analicémonos, hermano amado, cómo está nuestra fe. Si tenemos poca fe, si hay incredulidad, para que recuperemos esa fe, para que nosotros no nos engañemos. Mire lo que dice Romanos capítulo 12, verso 3. Porque en virtud de la gracia, dice el apóstol Pablo, que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. La fe que tenemos es un don de Dios, es un regalo de Dios, y no es algo deficiente, sino que muchas veces lo descuidamos, hermano. Pero dice acá, mire este texto, que no nos engañemos,
que nadie piense más alto de sí de lo que debe de pensar. Que no hagamos alardes de fe. Que no hagamos, hermano, ay, a mí el coronavirus no me va a dar. A mí el coronavirus me tiene miedo porque soy hijo de Dios. Hermano, y puede uno hacer alardes de fe y a la semana que viene le dice a la mujer: mi amor, esta comida que hiciste tan insípida, no le siento sabor, no le siento olor. Y ahí se asusta porque dice que ya empieza a manifestar los síntomas. No, hermano, no hagamos alardes de fe, ni pensemos: no, yo sé que me va a ir bien, no, a mí no me va a pasar nada. No, hermano, no, sino que la Biblia dice, hermano, que primero Dios, llegaremos a mañana. Primero Dios, vamos a hacer esto, dice, porque no sabemos, hermanos, si el día de hoy, tal vez no a través del corona, pero puede pasar otra cosa. Pero no sabemos el día que nos toca partir de esta tierra, o si el Señor viene pronto, que es lo que estamos esperando, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Amén, digo yo, ¿verdad? La buena costumbre. Pero dice acá que no pensemos, sino que pensemos realmente y nos analicemos. ¿Tenemos fe? Porque cualquiera dice: no, el que está trabajando, ¿verdad? El que tiene la refri llena, el que no le falta nada, no, es por mi fe, es que yo tengo una fe tremenda. No, hermano, esa fe la debes de manifestar en los momentos críticos, en los momentos difíciles. No nos engañemos. Si tienes ahí algo, es porque Dios ha sido bueno y dale gracias a Dios. Si no te ha faltado nada, dale gracias a Dios. Pero no pensemos más alto de lo que realmente debemos de pensar, sino pensemos con buen juicio. Y uno puede decir: la verdad me ha ido mal, he dejado de creer en Dios, he dejado de congregarme, he tenido oportunidad de ir a la iglesia, el otro día me inscribí en el culto y ni siquiera fui, he menguado en mi fe. Yo necesito recuperar mi fe. Déjeme avanzar, porque veamos la realidad de nuestra fe. Dice Marcos 9:24, cuando aquel hombre llegó con el Señor y le dice que liberara a su hijo, y el Señor le dice: ¿crees? Y al instante el padre del muchacho gritó y dijo: creo, dijo. Mire qué bonito, pero luego se dio cuenta que solo lo decía de los dientes para afuera. Y luego dice: ay, ayúdame en mi incredulidad. Se dio cuenta que realmente era incrédulo, que él llevaba a su hijo, que él le estaba pidiendo al Señor que hiciera la obra, y el Señor le dice: ¿realmente crees? Creo, dijo. Pero la realidad era que no creía. Y ahí se da cuenta y reacciona y dice: no, ayúdame a recuperar mi fe. Ayúdame en mi incredulidad, Señor. Ayúdame, porque ahorita la fe me está fallando. Entonces mira qué tremendo, que no es solamente lo que estamos diciendo, no es solamente hermano, ese movimiento de hablar positivo. El positivismo no es así de ser positivos y yo voy a tener esto y a mí no me va a faltar esto. No es solo de decirlo, sino es de creerlo. Entonces el Señor le dice: ¿crees? Y aquel hombre le dice: creo, le dijo. Pero su realidad era que no creía. Ayúdame en mi incredulidad. Y el Señor, tan bello, tan lindo, que cuando tú le pides ayuda, auxilio, Él te va a auxiliar, Él te va a ayudar. Entonces recupera tu fe. Recuperemos la fe, porque ¿cuál es la realidad de nuestra fe? Mire, por ejemplo, estos dos personajes que iban camino a Emaús. Emaús significa gente despreciada o confundida, aguas calientes, aguas térmicas, pero dice que significa confusión, desprecio.
Y aquí vemos dos discípulos del Señor que iban camino a Emaús, iban confundidos porque ellos no pensaban que el Señor iba a morir. Ellos esperaban otra manera que el Señor los iba a redimir. Y dice acá, y se dijeron el uno al otro cuando el Señor se les apareció: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras? Hermano, ellos iban camino al desprecio, camino a la confusión, después de haber sido dos discípulos del Señor. Y dice la palabra que el Señor se les apareció y le dijo: ¿a dónde van? A Emaús, porque andamos confundidos. Nos habían dicho esto y no pasó. Y el Señor les dice: y no, el Señor les dijo esto y esto. Porque ellos, aunque andaban con el Señor, no le conocían. No le conocían, hermano. Y cuando dice que se entraron a un lugar a comer, les partió el pan. Y cuando les partió el pan, les abrieron los ojos. Por eso el apóstol ha estado predicando de que lo primero que hay que recuperar es la visión, la vista, hermano, espiritual, obviamente. Y dice que les empezó a hablar la palabra, la palabra, la palabra. Y dice que ellos, cuando Él les partió el pan, hermano, Él desapareció de ellos. Y ellos dijeron: este era el Señor. Y nosotros vamos camino a la confusión. Mientras nos hablaba en el camino, nuestro corazón ardía. Y miren lo que dice después: y levantándose, recuperaron la fe. De esa misma hora regresaron a Jerusalén, regresaron a la ciudad de paz, regresaron, hermano, porque ya estaban perdiendo su fe, ya iban camino a la confusión, al desprecio. Pensaron ellos que habían perdido su tiempo, pero ahora se encontraron con el Señor y van de regreso al propósito que Dios tenía para ellos. El Señor te dice hoy: regresa, recupera tu fe, no te desanimes. Y dice: regresaron y hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos. Mire qué tremendo, mire qué impactante es. Y les fueron a decir: en verdad, el Señor ha resucitado y se nos apareció. Hermano, algo impactante, algo tremendo. Mire, como en el caso de Mateo capítulo 9 verso 2, dice: y he aquí, le trajeron un paralítico echado en una cama al Señor. Y viendo Jesús la fe de ellos, de los que lo llevaban, le dijo al paralítico: confía, que es sinónimo de creer. Confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Mire qué impactante es, porque el Señor está, hermano, dando una enseñanza. Y aquellos hombres agarran al paralítico y se lo llevan al Señor. El paralítico no tenía fe, había perdido su fe. Seguramente había orado, había clamado, no sé cuánto tiempo llevaba paralizado, estacionado, detenido, parado en un lugar, sin avanzar, sin desarrollarse, sin hermano creer. Había menguado en su fe. Y de repente, hermano, se rodeó de unos que lo cargaron y lo llevaron a la presencia de Jesús. Lo llevaron delante del Señor. Y lo primero que el Señor mira es que los que lo llevaban tenían fe. Y al ver la fe de ellos, le dijo al que no tenía fe, le dice: cree. Le dice, ¿sabe qué le dice? Parafraseando esta palabra, le dice: hijo, recupera tu fe. Hijo, recupera tu fe. Mira, los que te traen tienen fe. Hijo, recupera tu fe, le dice el Señor. Y hoy el Señor te dice: si te has detenido, si te sientes paralizado, si te sientes que no has avanzado, hoy el Señor te dice: hijo, recupera tu fe. ¿Sabe qué?
qué ha sucedido en esta pandemia? ¿Sabe qué ha sucedido? Que las familias, hermano, que antes se congregaban, luego que volvieron a reabrir las iglesias, resulta que eran 6 en la familia, solo regresaron 4, solo regresaron 5. Ya hay uno que no quiere regresar, solo regresaron 3. Y aquellos 3 están ahí buscando al Señor. Y está la esposa con los hijos. Y le dice el pastor, y su esposo, sierva, ay, pastor, ya no quiere venir. Ya no quiere venir el hombre. Se paralizó, se estacionó. Pero tú, mujer, eres la que el Señor está viendo la fe de ellos. Y el Señor le va a ir a hablar a ese hombre y le va a decir, hijo, recupera tu fe. Hijo, recupera tu fe. Regresaron los padres quizás a la iglesia y el hijo mayor se quedó, ya no quiere regresar, se paralizó. Hermano, eso sucedió. Pero los que regresaron a la iglesia sigan creyendo, sigan clamando. La promesa del Señor dice, cree tú y todos los de tu casa serán salvos. Y el Señor va a tener un trato personal con cada uno de ellos y les dirá, hijo, recupera tu fe. Recupera tu fe. Y si tú me estás escuchando ahí y has dejado de congregarte, has dejado de buscar a Dios, hasta has pecado y le has fallado a Dios, tenemos un Dios de misericordia. El Dios de la misericordia te espera con los brazos abiertos. Si caíste, te levanta. Si enfermaste, Él te sana, porque Él es bueno. Pero Él sabe qué es lo que el Señor te está diciendo en esta hora. Hijo, recupera tu fe. Recupera tu fe para que te acerques a mí. Mire qué tremendo. Por eso, hermano, comencemos a aumentar nuestra fe. La fe es como esa flor que necesita esa agüita, que necesita la luz del sol, el aire, necesita de varios elementos para desarrollarse. Por eso mire lo que dice acá en Lucas 17:5. Los apóstoles, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo y cómo andaban con el Señor, le dijeron al Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Hermano, y mire lo que el Señor les dice. Entonces el Señor les dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, hermano, y un granito de mostaza, ahí Dios cabe así, miren, entre los dedos hay que agarrarlo, no se ven. O sea, ¿qué nivel de fe tenían ahí, hermano? O tenemos nosotros. Pero mire el nivel de grano de mostaza. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, dirías a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Mire, le dirías, desarráigate y plántate en el mar. Y plántate en el mar. Y él nos haría caso, nos obedecería. Mire qué tremendo. Entonces le tenemos que decir al Señor, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, por favor. Pero mire, es que en el año de la recuperación muchos saben qué van a hacer. Se ponen así, mire, a esperar que les va a caer, que va a venir sin esfuerzo. A ver qué recupero, dice. No, hermano, tienes que esforzarte. Tienes que comenzar a dar pasos de fe, a creer. Si te habías dejado de congregar, congrégate. Si habías dejado de orar, comienza a orar. Si habías dejado de buscar a Dios como antes, comienza a recuperar tu fe, a aumentar tu fe. Si habías dejado de diezmar, de ofrendar porque el diablo te metió, no, esto lo vas a necesitar, los tiempos están difíciles, esto mejor quédatelo tú. Y te dio miedo y empezaste a quedarte con los diezmos y las ofrendas del Señor, hermano, porque tu fe menguó. Créele otra vez al Señor
y comienza a sembrar, porque el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Me compartían un testimonio, hermano, ahorita recientemente, hermano, una familia que había perdido un vehículo para trabajar. Había perdido, hermano, la herramienta de trabajo. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y dice dijeron ellos: esperemos en el Señor. Esperemos en el Señor y Él hará. Hermano, diciendo esas palabras, al día siguiente o a los 2 días me contaban, los llamaron, hermano, y le dice un hermano: el Señor me puso en el corazón regalarte este vehículo. Y nadie sabía que habían perdido eso. Nadie lo sabía, pero el de allá arriba lo sabía. Por eso, hermano, comienza a creerle al Señor. Deja que Dios haga. Dale tiempo al Señor. Dale tiempo al Señor y Él hará. Ahora, mire cuando la fe va aumentando. Dice 2 de Tesalonicenses 1:3. El apóstol Pablo le dice: siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe aumenta grandemente. La fe se tiene que hacer evidente, se tiene que manifestar, ser visible. Que los hermanos digan: aquel hermano está caminando por fe, aquel hermano está viviendo por fe, aquella congregación está caminando por fe, porque se está viendo, se está evidenciando la fe. Y por eso el apóstol Pablo dice: miren, la fe de ustedes está aumentando grandemente, y el amor de cada uno de vosotros hacia los demás abunda más y más. La Biblia dice, hermano, que no importa si son tiempos de pandemia, no importa si son tiempos de oscuridad, de tinieblas, sobre sus hijos vendrá la luz del Señor y en sus alas traerá sanidad. No importa lo que esté pasando en el mundo entero, la Biblia dice, la palabra de Dios dice que la iglesia gloriosa tiene que ir de aumento en aumento. Pastor, pero fíjese que yo conozco creyentes que les está yendo mal. Yo le conozco creyentes que se han muerto. Yo conozco creyentes que están pasando una situación difícil. Hermano, es que déjeme decirle que no por tener el título de cristianos, todas las iglesias, hermanos, somos hijos de Dios. Ojalá que así fuera, pero no, por sus frutos los conoceréis. Entonces, creyente, hermano, hijo de Dios, es aquel que en medio de la bonanza y en medio de la escasez sigue creyendo. Su fe no vacila, sino que se va fortaleciendo en fe. Como por ejemplo el caso del padre de la fe, Abraham. A sus casi 100 años, Dios le da la promesa que de su esposa, de la viejita de 90 años, Dios le iba a dar un hijo. Imagínense si las hermanas cuando el doctor le dice: hermana, usted está esperando bebé, y la hermana ya pasa los 35 años, le dice el doctor: su embarazo es un embarazo de riesgo, le dice, con alto riesgo, y tiene 35 años. Imagínense el caso de Sara, misión imposible, 90 años. Pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y le dice acá, Romanos 4:19, y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo. Mire, él se vio y dijo: este vehículo que tengo ya no la hace. Pero no se debilitó en la fe, porque dice que contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, pues que tenía como 100 años, y vio la esterilidad de la matriz de Sara. Pero mire, sin embargo, respecto a la promesa de Dios a Abraham,
no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios y estando plenamente convencido, plenamente lleno, convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Aquí hay algo impresionante que dice, hermano, que él no se puso a decir, no hombre, mi mujer, mi pobre mujer, ya no puede, yo menos, ya me pasó una vez, ya fallamos, dijo él, ya cometimos el error de anticiparnos a la promesa del Señor, pero ahora no titubeó, dice, con incredulidad, sino que comenzó a fortalecerse en fe. Y yo creo esa promesa, porque el que lo dijo, el que lo prometió, es poderoso también para cumplirlo. Por eso dice la palabra que él creyó y le fue contado por justicia. Mire, yo ya voy terminando. Yo ya aquí estoy concluyendo. Y usted me preguntará, ¿y cómo hago yo para recuperar la fe, pastor? Pues veamos la fuente para recuperar la fe. Dice la Biblia en Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mire qué tremendo. Usted quiere fortalecer su fe, recuperar su fe, comience a oír la palabra, comience a escuchar la palabra. Usted quiere recuperar la fe. Mire, por eso vemos el caso de todos, ¿verdad? Llegamos a la iglesia como oyentes, llegamos como así como a ver qué pasa, hasta nuestro caminadito llevábamos así mero raro. Llegamos a la iglesia a ver qué pasa, a ver, así todo raro, hermano, y comenzamos a ver a los que estaban allí gritando, danzando, escuchamos la palabra y dijimos en nuestro corazón, qué rara esta gente. Pero llegó el mensaje y comenzó Dios a hablarnos y éramos solo oyentes. Y volvimos ahí. Yo no sé si usted se convirtió a la primera vez o a la vez número 100, no sé. Pero comenzó a escuchar y por el oír le empezó a llegar la fe. Se empezó a activar la fe. Y dice la palabra que entonces usted de oyente pasó a creyente. Y comenzó a creer. Y comenzó a creer. Y luego de un tiempo se bautizó, se convirtió en discípulo. Comenzó a cambiar su manera de vestir, su manera de ser, su manera de platicar. Y ahora comenzó a ser un siervo. Comenzó a ser un siervo. Hermano, un discípulo, ¿verdad? Se bautizó, fue un discípulo. Después comenzó a ser un siervo. Comenzó en su etapa de discípulo a aprender, porque eso es lo que significa discípulo. Mire, comenzó a oír, oyente. Comenzó a creer, creyente. Comenzó a aprender, discípulo. Y luego comenzó a servir. Comenzó a evangelizar. Comenzó a trabajar en la obra del Señor. Hasta que usted se vuelva un amigo de Dios. Y de ahí se vuelva la esposa de Cristo. Pero tiene que escuchar y oír. ¿Qué le sucede a usted cuando escucha Cristo viene? ¿Acaso no le pasa a usted que cuando oye Cristo viene se le activan las alertas espirituales? Y usted dice, amén, Maranata, amén, Cristo viene, amén, dice usted, lo estamos esperando. Y cada vez que usted oye que el Señor viene, su fe se comienza a llenar, a fortalecer, a llenar, a fortalecer. Cada vez que usted viene a la palabra cabizbajo,
Quizás hasta los demonios lo van siguiendo a la iglesia, lo van atormentando, pero logra usted entrar a la iglesia así todo cabizbajo, todo triste, arrastrando los Nike con la toalla y llevándola para tirar la toalla. Pero escuchó un mensaje, escuchó la palabra, y ese que entró por esa puerta todo cabizbajo sale diferente, sale, hermano, como un chibor, como un guerrero, sale con la espada desenvainada. ¿Dónde están los que me estaban haciendo la guerra? Porque vengo con la palabra a decirles que en el nombre de Jesús todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Y aquel que entró con la toalla arrastrada sale victorioso. ¿Por qué? Porque escuchó la palabra. Porque la palabra llegó a su corazón. No la palabra del predicador, no el sermón, sino la palabra es Cristo. Jesús es la palabra. Jesús entró a tu vida. Cada vez que tú escuchas la palabra, se mete más y más Cristo en ti. Eres transformado, vas de gloria en gloria, y la palabra te va transformando y te va cambiando. Por eso recupera la fe, escuchando la palabra, escuchando la bendita palabra de Dios, leyendo la palabra, escudriñando la palabra, meditando en ella de día y de noche, porque solamente así le dijo el Señor a Josué: harás prosperar tu camino, te irá bien, y todo lo que emprendas prosperará. La palabra. ¿Estás triste? La palabra te consuela. ¿Estás débil? La palabra te sostiene. ¿Estás en batalla? ¿Estás en medio de una guerra? La palabra. ¿Estás en tormenta? Tu barca se está hundiendo. Manda la palabra, Señor, para que yo camine sobre las aguas. Manda la palabra. La palabra, la palabra. Yo quiero orar por ti. Tú que estás ahí. Tú que estás ahí. Quizás en el almuerzo y te pusiste a ver este mensaje. Quizás estás acostado en tu cama o en un sillón, o vas en tu carro, yo no sé. Pero hoy el Señor te dice: recupera tu fe, recupera la fe, porque son tiempos de fe, son tiempos de fe. Cree la palabra, anímese tu corazón, cobra ánimo, no te desalientes. Puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que tu fe comience en Cristo y termine en Cristo, en nadie más, en nadie más. Los hombres fallamos. Tú fallas, yo fallo, él falla, vosotros falláis, todos fallan. Pero hay uno que no falla. Hay uno que fue probado en todo, sin pecado, sin errores, y es Él el que te salvó y te sostiene. Yo te hago un desafío. Yo te hago un desafío, tú que estás escuchando este mensaje. Quizás estás en un restaurante, quizás estás ahí en tu trabajo y con tus audífonos escuchando el mensaje. Yo te hago un desafío. Quizás estás ahí con tu familia. Levanta tus manos, levanta la mano, creyendo, y que los que están a tu lado digan: ¿y este loco qué? ¿Y este loco qué le pasa? Pero no estás loco. No estamos locos. Parecemos locos, sí,
Eso no hay que negar. Parecemos locos, sí, pero no estamos locos. Tenemos fe. Tenemos fe. Yo levanto mis manos y a los que están al alcance de mi voz, en el nombre de Jesús te digo, recupera la fe. Recupera la fe. Ahí con tus manitas alzadas, y yo recupero mi fe. Yo te pido, Señor, que avives mi fe, que aumentes mi fe. Yo quiero creerte con todo el corazón. Padre, bendice en el nombre de Jesús a cada uno, cada país, cada nación, cada familia, cada hogar. En donde quiera que tú estés, tu fe es el arma que Dios te ha dado. Recupérala. Recupérala. Léete Hebreos capítulo 11. Ahí están el salón de la fama de los héroes de la fe. Y ahí vas a estar tú. Ahí voy a estar yo. Padre, bendice a cada uno. Bendecimos nuestras autoridades. Bendecimos al apóstol Sergio, los ministros, Señor, que son los instrumentos que tú utilizas muchas veces para fortalecer con fe a tu pueblo. Bendice a cada uno. Bendice a aquel que está pasando una tribulación. Señor, que reciba una señal de que tú estás con él, que tú estás conmigo. Desde aquí, desde Nueva York, te bendecimos. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Ha sido un hermoso privilegio poder compartir la palabra de Dios. Que Dios les bendiga y un saludo. Amén y amén.